Bueno, hemos visto ya desde diferentes perspectivas este tema del manejo integral del cáncer. Y ahora, por supuesto, es importante que tengamos un espacio para hablar del talento humano, que al final del día son las personas que toman las decisiones y que hacen que esto se lleve a la práctica. Para eso hemos invitado al doctor Haroldo. El doctor Haroldo muy amablemente ha venido desde Cartagena para acompañarnos en esta presentación, miembro de la Asociación Colombiana de Hemato-Oncología, médico oncólogo. Entonces los dejo con el doctor Haroldo. Doctor, muchas gracias por su presentación, el micrófono es suyo. Bueno, es difícil después de tan buena disertación uno tratar de llamarle la atención, sobre todo que mi inglés es muy malo, así que no puede competir con el de él. Pero voy a hablarle un poco, Luis Eduardo nos habló de un resultado final. Nosotros también tratamos de hablar de un resultado final, pero tratando de incidir tempranamente. Y mi exposición está un poco enfocado hacia eso. Entonces, este es mi conflicto de intereses, le he sido asesor de todas estas empresas, conferencista para ellas, pero para esta presentación no tengo ningún tipo de conflicto de intereses. Estas cifras posiblemente las han visto ustedes múltiples veces, es lo que significa el cáncer para el mundo. Hay 2 millones, más de 2 millones de muertes de cáncer de mama, de cáncer de pulmón. A nivel mundial, con una tasa de mortalidad alta para cáncer de pulmón, no tan alta para cáncer de mama, pero significa de que a nivel, aquí, ¿dónde se pone el? Ahí, ¿no? Ya. El cáncer de pulmón se estima aproximadamente como de nuevos casos, y mama significa casi 1 de cada 4 mujeres a nivel mundial o a nivel. Entonces, es una enfermedad que viene en crecimiento por el hecho de que estamos viviendo más, 1. Enfermedades que antes nos mataban, ya no nos matan, 2. Y posiblemente hemos tenido unos cambios en los comportamientos en los cuales hasta para ir a buscar la comida nos llega un Rappi y estamos haciendo un sedentarismo casi ya como se observa en la película, ¿cómo se llama la del muñequito? Wall-E. A mí me gusta mucho lo del cine, por eso él me preguntaba. Y cuando habló la doctora Marina, ¿qué se llama la de genetista? Ana Milena. Ana Milena, le aconsejo que vea una película que se llama Decoding Anna Parker. Es la historia de la doctora Marie Claire King descubriendo el BRCA1 y el BRCA2 antes de la existencia del genoma humano, lo cual fue una tarea mucho más difícil. Buena película. En Colombia, nosotros tenemos, a mí siempre me llama la atención y me gusta esta diapositiva, en el sentido que estamos variando. Lo que antes era una pirámide total se está ensanchando en la parte alta. Eso significa de que los viejos ya somos más. Entonces, esta es una enfermedad de envejecimiento. El cáncer es una enfermedad de personas mayores. Estas cifras que me imagino que las presentaron hoy los que me precedieron, de los casos nuevos reportados, los casos prevalentes y los casos fallecidos de cáncer a nivel nacional, muestran de que esto viene creciendo y es lo que nos preocupa. Esta tabla del Instituto de Medición de Salud y Evaluación muestra lo que era, a mí me gusta y ojalá puedan entrar a este sitio. Es una página que nos da estadística de cómo va variando, puede ser la causa de mortalidad o la causa de morbilidad. Uno pone unos estándares y esto era Colombia en 1990. Unas altas cifras de violencia, la diarrea,
la mortalidad neonatal bastante alta, con un poco más del 60% de enfermedades crónicas no transmisibles. En 30 años, 2019, vemos que las enfermedades crónicas no transmisibles ya casi son el 75% o un poco más. Tenemos todavía tasas de muerte neonatal, el VIH, los accidentes de tránsito, que vimos que este fin de semana que pasó esto estuvo bastante lamentable. Pero viene creciendo este tipo de enfermedades que tienen en común que tienen parte de comportamiento. O sea, nosotros de alguna forma tendríamos que tratar de evitar comportamientos que nos convierten en pacientes de este tipo. Cada vez que yo hablo de cáncer, digo que es como una lotería, mala lotería. ¿Por qué? Porque tienes que tener, puedes ganártelo a ver sin los comportamientos o los hábitos no saludables, pero es como si agarraras una boleta y si fumas, agarras 30 boletas, y si eres gordo, agarras 30 más, y si eres sedentario, agarras 10 más. O sea, tenemos que trabajar en eso, porque esto es lo que nos está afectando en la actualidad. Esta tabla muestra el crecimiento que han presentado las enfermedades crónicas no transmisibles. Aquí vemos que el cáncer de mama crece por año 1.38, desde el 90 hasta el 2019. Y la tendencia es que siga creciendo. Los que ven más oscuros tienen tasas de mayor crecimiento, los que ven más claros no tanto. Aquí vemos que un verde más claro, la violencia ha disminuido, a pesar de lo que de pronto nos enteramos ahora por redes sociales y por la inmediatez de que tenemos más violencia. Pero como decía Pinker, esta es la época menos más violenta que estamos viviendo. Antes, los reyes, que ahora todavía persiste la monarquía, por el hecho de que no le gustaba le gustaba el terreno ese, mandaban a matar a todo el mundo y eso no había ningún tipo de obstáculo para eso. Entonces, un poco es durante el periodo comprendido entre enero del 2019 y enero del 2020, se reportó una tasa de casos reportados nuevos de 83.94 casos por 100.000 habitantes. La prevalencia fue 686.92, o sea, no se están muriendo tanto, pero sacando cifras, tenemos de 83 versus 56, tenemos una alta tasa de mortalidad comparada con otros países. El cáncer es una enfermedad que aumenta con el envejecimiento y la segunda causa de muerte en nuestro país, y se está convirtiendo en una carga onerosa para el Sistema General de Seguridad Social, ya que a pesar de que posiblemente no tengamos una incidencia alta en algunas patologías como mama o pulmón, porque hemos ido ganando un poquito la campaña contra el tabaco, perdón, no tenemos la tasa de curabilidad de unos países donde está más presente. Esto es una cifra que muy lejos de los países desarrollados. Tenemos más de 2 meses desde una sospecha hasta un diagnóstico de cáncer. Y tenemos, bueno, ahí cuando se llega al diagnóstico somos un poquito más eficientes y transcurren apenas 10 días. Pero esto varía geográficamente. Las mejores tasas son para el centro y las zonas como Medellín o Cali, pero hacia las regiones más periféricas, esas tasas o esos días son mucho más largos. Y esto nos hace pensar que hay obstáculos en la atención de los pacientes. De lo que les hablaba era de que 2 de cada 3 cánceres tienen una causa. Aquí tenemos que lo atribuible a historia familiar 5 a 10, digamos que en tabaco es casi todo, en pulmón. Pero sumando todos los cánceres, tabaco corresponde a un 25 a 30%, la dieta un 30 a 35%, la obesidad de un 10 a un 20%. Se calcula que con lo que estamos consiguiendo entre el tabaco y el incremento de la obesidad, que hacia el 30 o el 35, la obesidad supere
al tabaquismo como causa de cáncer. Infecciones. Nosotros aquí tuvimos una mala experiencia, desafortunadamente, en el Carmen de Bolívar, donde se le atribuyó a la vacuna y un país que venía con unas tasas de vacunación altísimas, cayó lamentablemente y actualmente, excepto 4 o 5 Quijotes que luchan contra eso, parece que hemos dejado perder la pelea, porque las tasas más altas están en Medellín y son del 30%, lo cual no sirve ese tipo de vacunación. Alcohol 4 a 6 y otro entre 10 al 15%. Entonces, yo muestro esto porque cuando se habla de un modelo de control de cáncer tenemos que tratar de impulsar a la población en general que tenga y que adopte medidas o hábitos saludables y no los no saludables. Otra vez. Y el Plan Nacional de Cáncer, que duró hasta el 2019, ahora hicieron, no, hasta el 2020, ahora hicieron un plan en que perdió relevancia, no sé por qué, el que se elaboró, si hay alguien aquí del ministerio, me diga por qué perdió relevancia el cáncer y lo dejaron a un capítulo muy corto. Entonces, el objetivo es reducir la prevalencia de factores de riesgo modificables. O sea, nosotros los médicos debemos ser proactivos en el sentido de tener, o sea, y cada vez que un paciente llega a nosotros, preguntarle qué tipo de factores o qué hábitos no saludables y tratar de corregirlos. Eso debe ser también una campaña continua. Ustedes me ven ahora encorbatado con rosa porque este es el mes rosa. Este mes se le da relevancia al cáncer de mama. El cáncer de mama tiene una incidencia, 1 de cada 4 mujeres que sufren cáncer en Colombia es cáncer de mama. Eso no debía ser un mes, debía ser todo el tiempo. Hablar de el autoexamen, hablar que la obesidad aumenta el riesgo, hablar que el ejercicio se lo disminuye, y en eso debíamos trabajar. Otra de las cosas que debe trabajar el Plan Nacional, o que debía trabajar hasta ese momento, era reducir las tasas de muerte con el mejoramiento de la detención temprana y la calidad de la atención. El doctor Pino nos mostró que a pesar de todo lo que han tratado de cambiar la calidad de atención, no llega a los niveles de otros países. Pero aparte de eso, la detención temprana, con unas cifras que les voy a mostrar, eso es casi, yo decía que aquí en Colombia la detención temprana es cuando le detectan un cáncer a las 4:30 de la mañana, porque desafortunadamente no se hacen las campañas que deberíamos hacer. O si se hacen muy sectorialmente y hacia la periferia, eso no, allá no llega un colo. Mejorar la calidad de vida de los pacientes, pero otro de los planes que tiene, otro de las objetivos es fortalecer la gestión del recurso humano para el control del cáncer. Hay que tratar a que el recurso formado o el que se está por formar aprendan a escuchar el sonido del cáncer. Y eso es lo que yo quiero transmitir como mensaje. Estas cifras son de lo que tenemos hasta ahora. Hay la posibilidad con todo esto de que se centralizar más que el pago es centralizar la información, de que la gente pueda desplazarse de un lado a otro con su historia clínica y que haya una historia clínica única. Y esa historia clínica nos permita movernos, pero a la vez que lleve la información para donde se mueve el paciente. Eso de pronto daría un poco más de libertad y la gente escoger dónde pueda atenderse. Hay que tener un control, pero yo creo que el mejor control que nos hacemos es cuando un paciente escoge asistir por lo que ve y por lo que siente en una atención. Bueno, aquí vemos cáncer de próstata. Tenemos cifras de 3 y 4, o más acá del 4. Ahí se ve un poco de inequidad, ya que el subsidiado es casi el 50%. Ahí también hay un problema cultural. Con niveles socioeconómicos bajos, la gente tiene menos tendencia a hacerse un tamizaje de cáncer de próstata. Acá tenemos el de colon y recto.
donde tenemos cifras 3 y 4 que superan el 50%, el 60% y esto casi el 70%. En los regímenes de excepción, ¿no era el que atendían ustedes allá, Doc Pino? El de excepción es de los militares. Sí, es demandante y muy ineficiente. Tenemos también el de estómago. Acá tenemos un problema porque este es un país, sobre todo la zona andina, con alta incidencia de cáncer gástrico y que tiene una mortalidad altísima porque se diagnostica tardíamente. Entonces tenemos cifras acá del 70% en estadios 3, 4, en 4 el 50%, en el régimen subsidiado 52%. Estos nunca los vamos a curar, posiblemente podamos conseguir sobrevidas prolongadas, pero son cifras altísimas, las cuales por falta de recurso humano o porque no pensamos que es problema de salud pública, no hacemos los tamizajes que debemos hacer para este tipo de patología. Cáncer de pulmón, aquí las cifras son peores. 3 de cada 4 llegan en estadio 4. Acá 4 de cada 5 llegan en estadio 4. En los regímenes de excepción es más. Y tenemos cifras en las cuales estos pacientes nunca los vamos a curar, posiblemente vivan mucho, a unos costos que nuestro sistema posiblemente no vaya a poder sostener. El de cervix, hemos mejorado un poco, pero todavía son cifras, un examen como la citología o prueba de ADN apoyados, o sea, aprobados en PBS, los cuales nosotros no deberíamos tener 25% de carcinoma de cuello entre 3 y 4, con tratamientos combinados de quimio y radioterapia, acá en subsidiado, que es el más golpeado por esta patología, ya que es una patología usualmente de pobreza, tenemos el 50%. Entonces, desafortunadamente tenemos unas cifras de estadios avanzados. Uno, y lo atribuyo mucho que el nivel sociocultural de nuestra población no es muy alto. Pero ustedes ven entre contributivo y subsidiado que si hay una diferencia, igual hay unas cifras casi parecidas. Estas son las tasas relativas de supervivencia de cáncer de seno, y aquí vemos estadio 1, 99%, y estadio 4, 28% en Estados Unidos. Cuando hablamos del trabajo que se han tomado expertos y que a veces no seguimos, la guía de práctica clínica para detección temprana de las patologías más prevalentes están, aquí le voy a mostrar la de mama, un trabajo serio del instituto, participó gente fuera del instituto y realizaron una guía adecuada a nuestra realidad, en el cual si hay una sospecha, está el camino correcto para que esa paciente sea vista lo más pronto posible. No la usamos. ¿Qué ocurre? Cáncer de mama. Aquí se ve bastante inequidad, 50% versus 30% en estadios 3 y 4. Y estos estadios 3 y 4 afortunadamente han ido disminuyendo, pero todavía no tenemos cifras de países con la plata o con el porcentaje de Producto Bruto Interno que nosotros le invertimos a salud, deberíamos tener mejores cifras. Este trabajo no he conseguido nada más reciente, me gustaría sentarme con el doctor Luis Eduardo a ver si me consigue, porque es que esto ha cambiado sustancialmente. Esto era en el 2016. No, esto se publicó en el 2016, pero se tomaron cifras y costos del 2012-2013, donde carcinoma in situ costaba al año 8.900.000 y digamos que 1A o 2A, 51 al año, con la diferencia de tarifas, 2001, SOAT,
y enfermedad metastásica, 137, o estadio 4, 144, 149 por año. Ahí no teníamos medicamentos como los análogos del trastuzumab, o no teníamos medicamentos como inhibidores de ciclinas. Esto ya puede ser que pase más de los 500 millones de años, lo que cuesta una paciente con un estadio avanzado. Yo, cada vez que puedo, le hago propaganda a este trabajo. Es la carga de enfermedad mundial. Global Burden Disease. Mejor el inglés, por favor, tradúzcame. Pero ves qué tanto puede ser eficiente un país para controlar enfermedad. En este trabajo participó gente de Colombia, la Fundación Alsac, que mide y se especializa en farmacoeconomía. Aprovecho para hacerle la propaganda. Y muestra entre los colores rojo la peor eficiencia y azul más oscuro los más eficientes. ¿Quiénes aparecen como más eficientes? Australia, Nueva Zelanda, creo que es uno de los más eficientes, Canadá y los países del occidente europeo, con los países bálticos. A pesar del dinero, de la cantidad de dinero que le mete Estados Unidos, tiene un azul no óptimo. Nosotros estamos en un rango medio. Eso no quiere decir que seamos mediocres, sino que optimizamos el dinero. Y hay unas mediciones para hacer esto y se evalúan unas enfermedades. ¿Qué voy a tratar yo? En las que tienen cáncer. Entonces, hablamos de la efectividad, de la categoría de efectividad, cuando nosotros en cáncer de cuello uterino incidimos y conseguimos disminución de la cifra de incidencia versus mortalidad en pacientes de 20 a 64 años. Y la categoría de efectividad es de 1, o sea, la mejor categoría. Y la peor, o sea, sería 5, y aquí vemos que en mayores de 60, o sea, mayores de 65 años, la efectividad, a pesar de que lo hagamos, es de 2. O sea, no es tan eficiente. Una de las tablas, o este mapa en el cual aparecen colores azules los mejores, colores rojos los peores, y colores anaranjados bastante malongo, vemos que Colombia, comparado con países como Argentina, es mejor, como Brasil es mejor, como China es mejor, como España sí perdemos de calle, con el Reino Unido también perdemos, y perdemos con Estados Unidos, pero Estados Unidos le mete más del Producto Bruto Interno, y Uruguay estamos por encima. Digamos que hay que defender lo que tenemos. Que busquen, pero lo que tenemos está funcionando desde el punto de vista, porque con poco dinero logramos algo. Habrá que hacer unos cambios, pero hay que defender lo que tenemos. Y en cáncer tenemos esta cifra que deberíamos mirar, que es la leucemia linfocítica aguda, en niños tenemos el 30%. Hay que replantear qué está sucediendo. Porque otros cánceres tenemos mejores cifras y desafortunadamente este niño, una de las cosas es que usualmente hay mucho trasteo de pacientes. Aquí se habla de trasteo electoral, allá se habla de trasteo de pacientes de unidades a otras y los pacientes no tienen continuidad en los tratamientos. Pero estamos bien en cáncer de mama, no tan bien en cáncer de cuello uterino y estamos bien en cáncer uterino, o sea, de los otros endometrio, sarcomas y ese tipo de cosas. Entonces, comparado con un país que tiene mucho más dinero, España perdemos, pero comparado con el medio en que nos encontramos, estamos mejor. Esta cifra ya debieron verla, ya próstata 16 de cada 100 pacientes y en mujeres casi 3 de cada 10 mujeres van a tener cáncer de mama. Eso dice que nosotros debemos, como se ha hecho, priorizar estas patologías.
ahí dinero rinde un poco más. Si nosotros somos más eficientes en esta patología, pues son más frecuentes. Pero esta tabla de la cuenta de alto costo es un poco, vemos que cáncer de mama en estadios tempranos o localizados es menos del 20%, en el subsidiado es como el 12 o 13%. Esto según edades, perdón. Los diagnósticos los estamos haciendo tardíamente. Aquí de cáncer de próstata antes de los 44 años, pero eso deben ser como 20 casos. Y es gente que posiblemente fue y empezó a hacerse el tamizaje joven y por eso tenemos esa barra oscura. Pero en casi todos los demás tenemos cifras que oscilan en estadios tempranos el 20% y el resto en avanzados. Estas son las tasas de cómo han mejorado la sobrevida a 5 años en en estas patologías. Esto es en Estados Unidos, 2013. Posiblemente en la medición que viene ahora, la gente va a vivir más con el tipo de medicamentos que se están manejando actualmente. No se vayan a asustar con lo que viene. No es muy clara, pero todas esas son las herramientas para manejar cáncer de mama y todas con precios bastante altos. Eso es, aquí tenemos los inhibidores de ciclina, que son unos medicamentos que se utilizan en el 60% de las mujeres con cáncer de mama metastásicas. Es un número bastante importante y la gente vive 40, 50 meses. Algunos pagadores aquí arrugan la cara, pero estas son otras líneas de tratamiento. Estamos consiguiendo mucha sobrevida en pacientes, pero todavía no estamos curando. Y eso, mientras no curemos, va a ser casi un agujero negro lo que vamos a estar gastando en salud. Cáncer de pulmón, que también es bastante frecuente. Aquí tenemos todas las moléculas que han aparecido, algunas todavía no están aquí, pero no van a tardar en estar por la evidencia que manejan de la efectividad en ciertos casos de cáncer de pulmón. Entonces, nos preocupamos a veces porque no tenga un acceso rápido el paciente y no nos preocupamos por ir a la raíz del problema, que es, uno, tratar de inducir a la población que se comporte mejor. O si se comporta mal, o sea, si tú tienes derecho a ser estúpido, pero que te cueste. Coluche, que es un cómico francés, él murió en un accidente, o sea, no murió con cáncer, pero era fumador, y cada vez que subía el tabaco en Francia decía, ¿cómo se está poniendo de caro el cáncer? Tenemos que encarecer lo que nos causa daño. Y en eso sí, a un apoyo a que lo que nos hace daño debería costarle un poco más a la gente. Entonces, entre las barreras, la fragmentación de la prestación, ya habló Luis Eduardo, tenemos poca capacitación del personal. O sea, venga, es muy probable que cuando ya esté formado le pague un poco más y se va. No lo mantenemos, no hay fidelidad por la ausencia de pagos o por los pagos tardíos. Poca articulación institucional, fallas en los programas de promoción y detención temprana. Esto, mire, hay un poco conocimiento de las guías de práctica clínica y las rutas integradas de atención. Ahora hacen un examen, o vienen haciéndolo de hace tiempo, a los alumnos de medicina, cuando están internados, que se llaman los ECAES. Le comienzan a preguntar una cantidad de cosas. Y la guía de práctica clínica, que es lo que va a hacer su mapa de ruta, cuando durante el ejercicio no las preguntan. Tenemos pocos conocimientos e información sobre la práctica de autocuidado, la cual este mes será hablar de cáncer de seno, pero apenas en noviembre ya dejó de ser un problema. Y todo este tipo de cosas influyen también. Hay miedo al diagnóstico y si llega un médico y le dice, yo tengo una bolita acá y el médico le hace así y le dice, no es nada,
eso no vuelve a consultar con eso. ¿Por qué? La gente le gusta oír las buenas noticias. Baja percepción de riesgo, pocos hábitos saludables. Entonces, ¿qué ocurre? Nosotros deberíamos preocuparnos por formar ese recurso que va a atender a las personas. Hoy me presidieron y dice, el que no ha visto porfiria no va a diagnosticarla. El que no ha visto cáncer no va a diagnosticarlo. 63 facultades, 18 oficiales, 45 privadas, 34 con programa de medicina acreditado, el resto no. Y se gradúan cada año 6.500 médicos. Le mandamos una carta a las diferentes facultades, no se tomaron el trabajo de contestar, pero un poco por encuesta o por voz a voz, sé que hay 19 programas establecidos de pregrado oncología para una patología tan prevalente y que viene creciendo, es muy bajo, pero muy bajo. Y si yo no veo cáncer, no voy a diagnosticarlo. Entonces, esto es una propaganda que me pidieron en la Academia de Medicina y en la ACHO. Este programa lo estamos para médicos generales. Ahí están como el teléfono y los correos donde pueden inscribirse. Y es un programa estructurado pensando en formar ese recurso que no tuvo acceso a la educación. Lo ideal es que EPS o IPS se encarguen de que el médico tenga ese programa y le den el tiempo suficiente para que lo haga. Es un semestre, 57 horas, 19 semanas, 3 horas por semana. Van a ser, lo que aprendimos de la pandemia es que podemos estar en varias partes al mismo tiempo y se va a hacer evaluación inicial y se va a hacer evaluación por módulos. Una encuesta final de expectativas cumplidas y énfasis en las 6 primeras causas de incidencia y mortalidad. Y al final de cada conferencia se entregará como un flujograma que es casi las guías de práctica clínica sobre ese tipo de patología. Pero mi programa es que debemos implementarla en las facultades de medicina, que debe ser obligatorio. O sea, y en eso es esta venida acá porque tengo que hablar con los dueños del dinero para que sea un propósito nacional, porque la manera de sostener este sistema es que nosotros hagamos diagnóstico más temprano. Esta es mi rotación, ellos hacen el lunes epidemiología, factores de riesgo. Soy constructivista y muy poco dado a sentarme a darles una charla, digamos, magistral, porque como lo definía en el diccionario del cínico, que la charla magistral es el acto por el cual los apuntes del profesor pasan a los apuntes del alumno sin pasar por el cerebro de ninguno de los dos. Entonces, que crean conocimiento. Después de este trabajo, yo les hago una dinámica que se llama vamos a poner el ejemplo, usted me habló de cáncer de pulmón y de cáncer de próstata y lo nombran secretario de salud de Carmen de Bolívar. ¿Qué cree que puede hacer para disminuir la presentación o para detectarlo precozmente? Y me tienen que entregar ese trabajo en la tarde. Después hacen consulta externa, algunos van a consulta externa o quimioterapia, afortunadamente entregan de 3 a 4 alumnos. Entonces, pueden ver pacientes, pueden entrar conmigo. El miércoles hacen lo mismo y los pongo ese miércoles a hacer un libreto de un video. Un video que, sabiendo lo que saben acá, ¿qué podemos hacer para transmitirle al público en general para que cambien de actitud o para que hagan lo correcto? Tenemos sesión clínica que después hacemos consulta externa y vemos radioterapia, quimioterapia, ahí sí les hablo yo, y ellos hacen manejo de toxicidad de tratamientos oncológicos. ¿Cómo lo hacemos? Aquí lo hacemos en este centro. Perdón. ¿Qué podemos lograr? Podemos lograr esto. ¿Se puede dar el video? No sé. Buen día. Hoy hablaremos
sobre cáncer de próstata. Eso lo hacen mis alumnos. ¿Qué es la próstata? Es una glándula ubicada justo por debajo de la vejiga del varón, posee el tamaño de una nuez, tiene como función, junto a los testículos y vesículas seminales, producir semen. Está atravesada por la uretra, que conecta la vejiga con el exterior a través del pene y permite evacuar la orina. Como dato curioso, tenemos que noviembre es el mes de la concientización sobre el cáncer de próstata, más especialmente el día 17 de noviembre. El cáncer de próstata es el tumor visceral más frecuente en hombres y consiste en una enfermedad por la que se forman células malignas, es decir, cancerosas, en los tejidos de la próstata. Para el 28 de febrero del 2021, se informaron 44.550 casos de cáncer de próstata. La edad promedio de estos casos nuevos fue de 69 años. La región del Caribe presentó la mejor oportunidad al diagnóstico y tratamiento de esta enfermedad. Factores de riesgo. El principal factor de riesgo es la edad. A más edad habrá más riesgo. 15% puede ser por asociaciones familiares y o hereditarias. La raza negra. La obesidad, entre más índice de masa corporal habrá más riesgo. Signos y síntomas. El cáncer de próstata puede no provocar signos ni síntomas en sus primeros estadios, pero cuando los presenta podemos encontrar dificultad al orinar, flujo urinario lento o débil, disfunción eréctil, sangre en la orina, dolor en la cadera, columna, huesos y debilidad en piernas y pies. El tamizaje se hace mediante tacto rectal como estrategia de detección temprana del cáncer de próstata en hombres mayores de 50 años asintomáticos, en combinación de PSA ajustado para la edad y tacto rectal en una frecuencia no inferior a 5 años. Dentro de las complicaciones del cáncer de próstata existen las metástasis que pueden extenderse a órganos cercanos, como lo son la vejiga, o diseminarse por el torrente sanguíneo o el sistema linfático hasta los huesos u otros órganos. Por eso, tómese un tiempo para su bienestar y realícese el examen. Finalmente, esperamos que este video les sea de gran ayuda. Y recuerden, la salud es lo primero. Tenemos que hacer este tipo de alianzas aprovechando la experticia de ellos en el manejo de estas herramientas en redes sociales. Y es una herramienta en la cual, a través de la sesión de conocimiento, ellos puedan hacer y posiblemente podamos llegar a muchas más personas con esto. ¿Qué otra cosa hacemos? Ellos acá, hablándolo a los pacientes que están esperando radioterapia, cuáles son los efectos colaterales que pueden presentar y qué pueden hacer para disminuirlos. Eso, yo lo veo como un gana-gana en el sentido de que los hace más empáticos de ver qué presentan las personas que tratamos y le da la actitud de liderazgo en la cual ellos pierden el miedo a expresarse ante un público y los convierte, yo creo que de alguna forma, siendo transmisores de mensajes saludables, en mejores médicos. Entonces, las conclusiones, va a seguir aumentando. No hay forma de que nosotros consigamos de un día para otro bajar la cifra de cáncer. Se verá en riesgo económico el sistema general de seguridad social con las nuevas tecnologías si seguimos detectando tardíamente el cáncer. Aquí damos todo. Cada vez que se aprueba una nueva tecnología, eso es como, hay una diapositiva de Kino, donde el tipo pregunta, ¿cuánto cuesta eso? Y ¡pam! ¡Uy! 70.000. Entonces, estamos aprobando cosas que muchas van a variar, van a mejorar la sobrevida, van a mejorar la calidad de vida de nuestros pacientes, pero que a muy corto plazo van a poner en riesgo nuestro sistema. La formación de recursos humanos en cáncer salvará más vidas y ahorrará recursos al sistema. Resaltar las medidas de prevención contra el tabaquismo, obesidad, sedentarismo, incidir, volver a la vacunación HPV, contra el HPV, contra la hepatitis. Son medidas que han demostrado ser saludables, pero que desafortunadamente no hacemos o no hacemos el suficiente ruido para que esto siga y sea continuo. Debemos incluir las cátedras de oncología en el pregrado de la Escuela de Medicina, resaltar las guías de prácticas clínicas
Y como hace Gran Bretaña es uno de los más eficientes. Gran Bretaña le tiene un subsidio a las instituciones donde se educa. Aquí no se vería bien dar un subsidio, pero las instituciones donde se educa personal o recurso humano médico usualmente tienen mejores estándares. Entonces, deberíamos, en vez de pensar a corto plazo, este me lo hace más barato, es buscar este tipo de instituciones que se resalte y que la utilicemos más para la contratación. Entre más contratación haya, hay más pacientes, y ellos con más pacientes van a tener mucha mayor posibilidad de enseñarle a los demás. Muchas gracias a la Facultad de Medicina de la Universidad de Cartagena, la más antigua del país, cumplió 196 años a principios de octubre. Al Centro Radiooncológico del Caribe, donde ahí llevo mis alumnos y el personal de allá se porta en una forma excelente con ellos, no los ven como un peso. A la ACHO, que está apoyando la iniciativa de crear una cátedra unificada, pero sobre todo a mis pacientes y estudiantes. Mis pacientes tienen un contrato conmigo, yo trato de darle la mejor atención y ellos saben que hacen parte del libro donde aprenden mis alumnos. Y ninguno todavía se ha negado a decirle cosas que de pronto no se lo diría a otro. Y los estudiantes que me retroalimentan con lo que se puede cambiar, lo que se puede mejorar. Han ido permitiendo construir esta cátedra. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Haroldo Estrada por su presentación y por su vocación como docente.